Bueno, vamos a ver algo especial. ¿Está bien? Tiene que ver con algo que se llama crítica bíblica, que es un movimiento que como que querían desacreditar a la Torá o desacreditar al Tanaj. Y eso lo grave ahí. En la crítica bíblica hay preguntas muy buenas. Las preguntas son buenas, las respuestas malísimas. ¿Está bien? Las respuestas que ellos dan. Pero aparentemente hay cierta intención, es intencional el tema. No es que es objetivo que buscan la verdad. Esto vamos a ver. Bueno, empezamos lentamente. Dice así. Desde hace aproximadamente 150 años surge una corriente intelectual llamada crítica bíblica. Intelectual, como que son muy intelectuales. Se dedica a estudiar el texto bíblico, ¿está bien? Especialmente está la Torá y el Tanaj, y cuestionarlo, mostrando posibles contradicciones. O sea, a ellos les gusta ver contradicciones, irracionalidades, cuando no es racional lo que hablo, ironías y absurdos. Todo esto para concluir que no se trata de un texto divino, sino que la Biblia es producto del intelecto o costumbres y sabiduría humana en distintas épocas. Es gravísimo, ¿no? Lo que dicen. ¿Por qué es importante contestar a esto? No lo van a poder creer, ¿eh? Pero cuando se estudia el Pentateuco o la Torá en la Biblia en la Universidad de Harvard o en Oxford, ¿saben qué se estudia? ¿O con qué comentarios estudian la Torá? Con el Último Testamento. Con de la crítica bíblica. Que van a ver que es absurdo lo que dicen. Pero ¿cómo puede ser que estamos hablando de las universidades más importantes del mundo y no se estudia los comentaristas clásicos, que sería lo más normal, ¿no? Si querés estudiar y profundizar, primero mirá lo que dice un comentarista clásico. Después querés vos criticar, bueno, vamos a ver. Pero no estudian así. Y van a ver que es una vergüenza lo que dicen. Y que no tiene... Bueno, por eso quiero contestarles. Pero que hay una realidad. Sí. Que no estudia Sí. Torá tiene... se queda tan falto de información, no encuentra como... Ha tomado años Sí. a los muchos sabios poder dar explicaciones a ciertas cosas que puedan parecer. Claro, pero yo digo, mi pregunta es... Dedicarse a criticar. Pero que, claro, si la universidad no tiene los mejores catedráticos, ¿no? ¿Por qué no traer a alguien que enseña, especialmente si vas a enseñar la Torá o el Pentateuco, traer los clásicos o invitar rabaníes importantes que te explican lo que dicen los comentaristas, ¿no? ¿Por qué ir directo a la crítica bíblica y saltear? Es más fácil. Claro, pero no sé, cuando vean lo que dicen no lo van a poder creer, ¿eh? De verdad que dicen cosas que no tienen ningún sentido. Van a ver. Esta pseudociencia aporta como argumentos para sostener su hipótesis los siguientes puntos. Entonces vamos a ver en total más o menos 8 puntos. ¿Está bien? Y a los 8 puntos tenemos que contestarle. Punto número 1. Textos anteriores a la Biblia que ya mencionan estas leyes, estas historias o estas costumbres. Entonces la primera, ellos dicen así. Encontramos textos en otras religiones o antiguos que también te hablan, por ejemplo, del Gan Eden. O encontramos otros textos que hablan del diluvio. De otras, ¿está bien? ¿Cómo puede ser? Entonces dicen, a lo mejor la Torá lo sacó de ahí. ¿Entiendes lo que quieren decir? Como que la Torá no es verdadera. O encontrás costumbres que hay en la Torá que también las tenían otros pueblos. A lo mejor el judaísmo lo copió de ahí. ¿Entiendes lo que quieren decir? Así ellos afirman que muchos de los textos de la Biblia ya se encuentran en varias culturas del lejano oriente, como por ejemplo la historia del jardín del Edén o el diluvio. Ellos argumentan que esas fuentes son anteriores a la Biblia. Esto nos demuestra que la Biblia las tomó de otros. Primero que encuentran esas fuentes. Después ellos dicen, hay que demostrarlo, que eso es anterior a la Torá. Entonces si es la Torá, entonces la Torá lo sacó de ahí. Hay que ver si lo que dicen es verdad y hay que ver si lo demuestran. ¿Entendieron? No solo los eventos, sino también códigos de leyes similares. Como por ejemplo el código de Hammurabi. Una vez nos dimos una explicación a eso, ¿no? ¿Se acuerdan de la explicación nuestra? Entonces el código de Hammurabi tiene leyes parecidas a los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un sistema de leyes paralelo al de los 10 mandamientos o parecido? Ellos van a decir, a lo mejor los 10 mandamientos los sacaron de ahí y es un invento de ustedes, ¿entendieron? Que son muy parecidos a los 10 mandamientos, por lo tanto,
concluye la crítica bíblica, la Biblia no tiene que ser de origen divino, pues esas ideas ya existían. ¿Está bien? Vamos. Las preguntas son interesantes, pero las respuestas no son verdaderas para nada. Ahora vamos. Segundo argumento. Versiones bíblicas contrapuestas. A ver. Por ejemplo, cuando la Biblia habla acerca de la creación de la mujer, existe una diferencia grande entre lo que dice en el capítulo 1, en donde dice que macho y hembra los creó, ¿se acuerdan? Y el capítulo 2, en donde dice que a la mujer la creó del cuerpo del hombre. Entonces dice, ¿por qué en el capítulo 1 dice una cosa y en el capítulo 2 dice otra? Obvio que hay respuestas profundas, ¿no? Pero ellos que van a decir, entonces el capítulo 1 lo escribió uno y el capítulo 2 lo escribió otro. Pero qué tontería. ¿Entienden la conclusión? Ante esta contradicción, la crítica bíblica opta por decir que había dos tradiciones. Y la persona que escribe la Biblia decide poner ambas. ¡Qué tonto! Lo mismo ocurrirá con los 10 mandamientos. Es por eso que encontraremos pequeñas diferencias entre los 10 mandamientos que figuran en Parashá Yitro y los que figuran en Valhalla. ¿Por qué dice Shamor y acá dice Sajor? Shamor, Besajor, Bedibur, Ejad, como decimos dejado ahí. Shamor y Sajor fueron dichos en un dicho, ¿no? No. Ahí dice Shamor porque hay una tradición que Dios dijo Shamor. Y ahí hay otra tradición que dijo... No, ellos no van a decir que Dios lo dijo porque dice que es un invento. ¿Entendieron? Tercera. Diferencias lingüísticas. En algunos párrafos se refiere a Dios con un... Había que poner Dios en mayúscula. Con un nombre y en otros con otro nombre. Esto, acorde a la crítica bíblica, hace alusión a que fueron escritos por distintos autores. Pero qué tonto. La pregunta es buena. La respuesta o la conclusión, tontísima. Eso es lo que quiero decir, ¿está bien? Distinto. Y que los compositores de la Torá juntaron todas estas versiones y las pusieron todas unidas. ¿Entendés la conclusión? Miren el ejemplo que va a traer, para que vean un poquito, para que te entiendan a dónde va. Es lo mismo, una persona quiso hacer un ejemplo, ¿no? Entonces les trajo un artículo del New York Times. Y el presidente de Estados Unidos, Obama, ¿está bien? Entonces le dijo a los alumnos, subrayen dónde figura Obama. Entonces en algunos lugares dice el presidente Obama, subrayaron. En otro decía solamente Obama. Y en otro decía la autoridad de Estados Unidos, Obama. Entonces subrayaron, a veces decía así, a veces decía así, a veces decía así. Bueno, entonces le dice el profesor, ¿qué encontraron? Encontramos 5 posibilidades de llamar a Obama. Bueno, entonces ¿cómo lo explicarían? El profesor, les voy a dar una explicación. En verdad, aquí en este artículo hay 5 autores diferentes. 5 personas escribieron el artículo y después los mezclaron. Y por eso algunos lo llaman el presidente, otros lo llaman así. ¿Qué le parece? Todos se mataron de la risa, ¿no? Es una tontería lo que dijo. Ay, ¿por qué a veces lo llama? Y bueno, porque así parte de la reacción. Acá dice, ¿por qué a veces lo llama él, a veces Elohim, a veces... porque cada nombre de Dios representa algo. Y yo, no, son distintas tradiciones. Tonterísimo. ¿Entendieron? Cuarto. Descubrimientos arqueológicos. Ellos sostienen que muchos de los relatos de la Torá no concuerdan con los descubrimientos arqueológicos. Vamos a ver si es verdad. Yo le voy a decir que contrariamente a lo que dicen, nada que ver. Pero ellos dicen, vamos. Quinta. Contradicciones aparentes. Sí, hay que arreglar ahí, ¿no? Muchas. Contradicciones aparentes. Por ejemplo, en la época del rey Yoshiau, un grupo de personas le dicen que encontraron un libro de la Torá. Y todos los allí presentes se asombran. Es un episodio en el Tanaj, ¿eh? Ahora, ¿no ven algo raro? Le dicen al rey Yoshiau, encontramos un Sefer Torá. Y todos dicen, ¡wow! ¿Qué pregunta tendrían? ¿Cómo wow? ¿Qué? ¿No conocían la Torá? Y nosotros no decimos que siempre la Torá oral nunca se perdió nada. Y que siempre hubo tradición. Entonces, ¿cómo van a decir, encontramos un Sefer Torá? Es medio raro, la verdad. La pregunta es buena. La pregunta es buena del Tanaj. Pero si sostenemos que la Torá se mantuvo... Hay alguien que quería venir. ¿Alguien le podés contestar? ¿Quién es? Es una mujer que viene a la clase. Hay que contestarle afuera, a ver. Hola. Pero si sostenemos que la Torá se mantuvo desde siempre, entonces no tendrían de qué asombrarse del hallazgo, pues había más libros de Torá. ¿Entendió la pregunta? Entonces, ¿qué pasó? Que le vienen al rey Yoshiau y le dicen encontraron un Sefer Torá. Bueno, hay que contestar. Pero ellos que van a decir, ¿ves? Que la Torá no era conocida. Ellos van a decir, no estoy de acuerdo. Sexta pregunta. Frase de los sabios que reforzaría la idea de que no todo fue dictado por Dios. A ver,
Ejemplo, lo que dice que Moshe escribió la Torah y también la Parashá de Bilam y el libro de Iob. Raro, es un midrash, ¿eh? Hay un midrash que dice así. Moshe escribió la Torah y la Parashá de Bilam. ¿Y la Parashá de Bilam no es parte de la Torah? Sí. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Escribió la Torah y la Parashá de Bilam. Es medio raro el midrash. ¿Entendieron el midrash? Es raro. Entonces yo pregunto, ¿ves? Ah, entonces, ¿qué escribió? Está bien, tengo como contestar. ¿Está bien? Puede decir así, ¿por qué? ¿Por qué justo habla de la Parashá de Bilam? Porque la Parashá de Bilam, ahí Moshe no está. Dios, ahí toda esa Parashá, Dios está diciendo lo que está pasando con Bilam. Entonces también eso, mira, Shamayim, pero ellos quieren interpretar diferente. Yoshua escribió su libro y los últimos 8 versículos de la Torah que hablan del amor de Moshe. ¿Qué pregunta tendrían a esto? Nosotros decimos que el que dice que una palabra de la Torah no fue escrita por Dios a Moshe es kofer, es hereje. Ay, pero ¿cómo explicas los 8 versículos últimos? Si Moshe muere. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Llámala. No sé cómo se hace. Con el verde. No está. A ver. Yo conozco solamente el mío. Hay una mujer que no sabe cómo llegar. No quiero dejarla ahí. Le dije que llegue a los leones. Me Que llegue dijo que está en la escalera, pero no sé qué en la escalera. escalera del león. En el león. La puedes ir a buscar, pero anda con mi teléfono por si acaso. Acá te marqué. Anda hablando, que no se le corte. Decirle que la está yendo a buscar. Gracias. ¿Hasta acá se entendió la pregunta? Sí. ¿Están conmigo porque nos distraen? Sí. Sí. Entonces, ¿quién escribió los últimos 8 pesukim? Moshe. Moshe. Bueno, hay que entender este mismo. No, Moshe, Yoshua. Esto aparentemente demostraría que Moshe no escribió todo. En el Talmud dice que los sabios dudaban, ¿se acuerdan de este midrash? Si incluir el libro de Ezequiel entre los libros sagrados. Pues había versículos que contradecían a la Torá. Hasta que surgió Rabbi Hananiah ben Hizkiah y explicó todos aquellos versículos que estaban en conflicto. Recién entonces los sabios decidieron incluir el libro de Yehezkel en la Biblia. ¿Sabían esto? ¿Qué pesukim aparentemente hay contradictorios? Porque Yehezkel, por ejemplo, a veces se habla todo de Israel. Y Yehezkel solo habla de Kohanim. Y vos ves cosas que están prohibidas para Israel, por ejemplo, comer taref. Y ahí Yehezkel habla que el Kohen no coma taref. ¿Cómo el Kohen? Cualquiera. Medio raro, no se entiende el pasuk. Hay que entender esos pesukim. Entonces, como tenía pesukim raros, primero no lo querían canonizar en la Biblia, en el Tanaj. Pero el Rab contestó todos esos pesukim y entró. La crítica bíblica va a cuestionar. Si la Biblia es de origen divino, entonces ¿cómo es posible que un profeta contradiga lo que está escrito? Está bien la pregunta, ¿no? ¿Un profeta puede contradecir a Moshe? No. Otro ejemplo. Es lo que dice en Avot de Rabbi Natan, otro libro, que dice que en un principio los libros de Mishle, Kohelet y Shirashirim fueron enterrados. Uy, ¿por qué los enterraron? Hasta que los miembros de la Gran Asamblea lo explicaron y desde allí formaron parte de la Biblia. ¿Por qué los habían enterrado? ¿Para desaparecerlos? Sí, porque a veces hay pesukim de Shlomo Amelech que parece que contradicen la Torah. Por ejemplo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Todo es vanidad? ¿Y servir a Dios es vanidad? Comenté como Shlomo Amelech me dice que todo es vanidad. Habían pesukim raros. Una generación va y otra se viene y vieron que el principio de Kohelet es medio deprimente. ¿Cómo traducen Kohelet? Kohelet? Están hablando de él también. Hay veces que uno dice cosas que le dicen, aplícatela tú mismo. Lo que quiero decir es que hay que profundizar. ¿Qué hicieron los sabios? Explicaron todos esos pesukim y cuando los explicaron ya pudimos dijeron, ¿ves? No contradice la Torah. ¿Entendieron? Pero hay que contestar, ¿no? Falta de lógica en algunos textos. Por ejemplo, nos dice que los 210 años que estuvieron esclavizados en Egipto pasaron a ser de 70 personas a más de 2 millones. ¿Qué exagerado? ¿Cómo de 70 pasás a 2 millones? ¿Entienden la pregunta? Está mal de lo que dice después. Acá dice, no había un lugar físico. No, lugar físico. No había... No. La pregunta es cómo de 70 pasaron a ser tantos. Sí. ¿Es buena pregunta o no? Sí, porque si 200 años 70 pasan a ser 3 millones. Es medio exagerado, ¿no? Entonces en 200 años acá tenemos que traer 30.000 millones, no sé cuántos seremos, no sé, bueno, hay que ver la cuenta, ¿está bien? Pero quiero mostrarles que ellos cuando criticaron la Torah, escuchen Rico, no hicieron la cuenta.
¿Por qué no hacer la cuenta y después criticas? Hacer la cuenta. Sí, o sea, es que es Ah, como tan- hay que hacer la cuenta, a ver, no, hay que hacer la cuenta. Si de 70 en 210 años puede llegar a 3 millones, 2 millones. ¿Se puede hacer o no? Puede ser. Hay que hacer la cuenta. Pero también iban otros que no eran de los de No, pero ahí dice que hay 600.000 judíos. de 20 a 60. Más las mujeres, más los niños, tenés 2 millones, 3 millones. Entonces 3 millones judíos, ¿cómo puede ser? Sí, Puede ser, no hay sí, podrían problema. como para las mujeres hoy en día. Sí. Contradicciones científicas. Este aspecto abarca varios puntos. Uno, existen leyes naturales y quebrantables. El mundo se rige por las leyes físicas. La Torá habla de milagros que rompen esas leyes. Pregunta número 1, ¿cómo existen los milagros? ¿No? Pregunta 2, la Torá habla de una creación a partir de la nada. Eso contradice la ley de la conservación de la materia. Nunca se puede perder la energía de la materia. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Muy buena pregunta. Tercera, el mundo se va renovando, desarrollando, evoluciona. La Torá nos habla de una creación como ya hecha, en un grado de desarrollo avanzado. Es como, y de repente ya tenés las montañas. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y cómo? De repente ya están en las montañas. Medio raro. Y creó a los peces. Y ya creó a los peces. Así. Pero normalmente hay un desarrollo. Bueno, la pregunta de Ulay, ¿entendés la pregunta? Cuarta, las edades. ¿Cuánto vivió Matusalem? 969. ¿Cuánto vivió Adán? 950. ¿Cómo un ser humano va a vivir tanto tiempo? Las edades de los individuos que cita la Torá no es posible con lo que vemos hoy en día. Otro, por un lado dice que la luz fue creada en el primer día, y por otro lado nos dice que el sol fue creado en el cuarto. Yo no dije que las preguntas no sean buenas. ¿Las preguntas son buenas? Sí. Las respuestas de ellos son malísimas, pero voy a demostrar. La edad del universo que plantea la Torá es contradictoria con la que plantea la ciencia. Hay estrellas que están a una distancia de millones de años luz, y nosotros podemos ver esa luz. Quiere decir que esa luz ya viajó durante millones de años. Entonces, si yo digo que hoy tenemos 5.777, no entra. Pero nosotros estudiamos varias clases de ciencia y Torá que podemos demostrar esto, ¿no? Pero bueno, ¿entendió la pregunta? Empezamos a contestar. Si hacemos un poco de historia en los comienzos de la crítica bíblica, los primeros que comenzaron con esta doctrina en el siglo XVIII fueron católicos que ¿ya puedo sospechar? No, igual, no, están estudiando la Biblia, están profundizando, crítica bíblica, y te quieren como desacreditar. ¿Podría haber alguna intención en eso? ¿O no? Pues sí. ¿Qué intención podría ser? Quieren que no. Puedo decir, ¿son objetivos o no son objetivos? Subjetivos. Ulay hay una intención de desacreditar la veracidad de la Torá, del Antiguo Testamento. Y para ellos aparecer como que son ellos los verdaderos. Exactamente. Entonces no es un estudio sincero y objetivo que quiero profundizar en los pesuquín y quiero entender. No. Es un interés creado. ¿Entienden? Entonces acá esto no es cayer esto. Ya empezó mal, ¿no? Habló a su modo. Hay un interés, claro. Por ejemplo, el Vaticano, en la época de la Segunda Guerra Mundial, no intervino tanto para proteger Yudim en el Holocausto. Algunos intervenían, algunos quisieron ayudar, pero el Vaticano en general, No calladito. ¿Por qué? no, Porque eso demostraría que el cristianismo no. tiene razón. Porque ¿qué dice el cristianismo? Que Dios abandonó al pueblo judío. Ajá, que ya- ¿Entienden? Entonces, si ahora viene el Holocausto y morimos todos, ellos tenían la razón. Entonces ellos prefieren no hablar. Mentira, Israel existe y va a seguir existiendo para siempre. Pero ven, bueno. La metodología de ellos era plantear buenas preguntas, nuevas ideas, para responder que generalmente contradicen los principios básicos del judaísmo. Ellos afirman afinar el entendimiento del texto, plantean nuevas interpretaciones y de esta manera piensan que ya está solucionada su pregunta. Pero, yo digo, la pregunta es buena, pero la respuesta que ellos dan no es correcta. Y ahora vamos a contestar. ¿Qué tipo de personas son las que...? Yo digo, así empezó la crítica bíblica y después se hizo, ¿quién la tomó mucho? Los reformistas tomaron mucho. Los reformistas tomaron mucho de la crítica bíblica, porque los reformistas a veces van en contra de la divinidad de la Torá. Entonces, no. Había un seminarista de Argentina
que quería explicar todo el tema de la arca de Noé, el arca de Noah, y lo explicaba como un submarino. Es un chiste, ¿no? Es un chiste. No, pero él lo decía seriamente. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, Ulay quiso dar una explicación cómo sobrevivirías con un submarino. Está bien, pero ¿de qué submarino? ¿Qué son extraterrestres? ¿De dónde? ¿Qué submarino? Medio raro. ¿Entienden? O sea, la pregunta es buena. ¿Cómo entran en el arca todos los animales? Buena pregunta. Pero sí, bueno, en todas respuestas, no sé, que el submarino no me solucionaste nada. ¿Cómo? ¿Por qué no sé? Buena pregunta, ¿cómo entran todas las especies? O Sí. a lo mejor, bueno, hay un montón de perros. Bueno, a lo mejor había un perro. ¿Entienden? Aulay, gatos, leopardos, tigres son parecidos en general. Bueno, no sé. Shalom, llegaste. Muchas, pero muchas. De nada. Gracias. ¿Puede tomar asiento? Y yo venía con Yael, Sí. yo venía con él, por eso. Bueno. Acá tiene la hojita. ¿Le puedes decir dónde estamos? Estamos analizando preguntas de la crítica bíblica. ¿Qué se salió? Ah, No. entonces, estoy según ellos. ¿Tienen? Empezamos a contestarle a las preguntas. Las preguntas son buenas, pero las respuestas son muy malas. Ellos como que critican la Torá. Entonces yo quiero contestarle. Según ellos, la Torá fue escrita en 3 épocas distintas. A ver, miren la teoría de ellos. ¿Esto lo escuchaste? ¿Te acordás cuando hiciste la traducción de la clase de los dinosaurios? Que él dijo que ellos hablaban de 3 teorías. Esta. Según ellos, la Torá fue escrita en 3 épocas distintas. Estoy a la hoja al final, del otro lado. La más antigua es aquella que tiene que ver con los temas agrícolas, que abundan en el libro de Shemot, Éxodo. Otra época, la de los reyes de Israel. Y ahí el tema que más sobresale serán los temas nacionales. Estas cosas abundan en el libro de Devarim, Deuteronomio. Y la tercera etapa tiene que ver más con los aspectos de la santidad, que fue escrita en la época del exilio a Babilonia. Estos temas son los que abundan en el libro de Baikra. ¿Entendieron lo que dicen? ¿Qué le parece la respuesta? Dice, mira, si en este libro habla más de agrícola, es porque fue antes. En este tema habla más de temas nacionales. Ah, es porque era la época de los reyes. Ah, en esta época habla ¿qué dijo? Época de santidad, porque ya tuvieron que salir al exilio. En otras palabras, ¿cada libro fue escrito cuando nosotros decimos? No, fue escrito mucho después. Ahora yo le pregunto, la pregunta de ellos sería buena, ¿no? ¿Por qué en Devarim tenés más temas nacionales? Buena pregunta. Y a lo mejor a lo mejor en Baikra no tengo tantos temas nacionales. Pero la respuesta, ¿les parece profesional? ¿Puedo dar otra respuesta? Porque en el 5.º libro de la Torá hay más temas que tienen que ver con la tierra de Israel. ¿Por qué? Den una respuesta de ustedes. Más simple, me parece que todo esto. Y están por entrar, el último libro es escrito en el último mes, ¿no? Al final, cuando están por entrar a Israel. Entonces Moshe, ¿qué tiene que reforzar? El tema de que vamos a entrar en Israel y después vamos a tener un rey y vamos a ir a la conquista. Entonces es normal que en el libro de Devarim hable mucho de esos temas, porque es lo que viene ahora. No, fue escrito en la época de Babilonia. ¿Qué tiene que ver? ¿Entiendes lo que digo? O sea, la pregunta fue buena, pero podés dar una respuesta inteligente. No decir la respuesta, entonces esto no lo escribió Dios, lo escribieron distintas personas. ¿Qué tiene que ver? ¿Están de acuerdo que es una respuesta tonta lo que dicen ellos? Sí. ¿Que la respuesta es tonta? No es. Esperen. Si la respuesta de ellos fuese verdadera, que este libro fue escrito en una época, este libro fue escrito en otra época, y este libro en otra época, ¿qué tendríamos que encontrar en el tema lingüístico? A ver, un ejemplo de pruebas lingüísticas. Si digo que este libro fue escrito en el año 0, este libro en el año 500 y este libro en el año 1000. Entonces, seguramente por el desarrollo del idioma, hay palabras que eran más de esta época, ¿no? Entonces tendría que haber diferencias en la manera de escribir, porque este libro fue escrito después. ¿Están de acuerdo con el tema de las pruebas lingüísticas? Si no encuentro ninguna diferencia lingüística y siempre se mantiene el mismo orden y la misma coherencia, ¿qué digo? Que el libro fue escrito en la misma época. Entonces, ¿qué me entienden? Fue escrito, Dios se la dijo a Moshe y Moshe la escribió. ¿Qué quiere decir? Y entonces, ellos no tienen ninguna prueba de lo que dicen, y al contrario, es tonto lo que dicen. Pero lo ven la segunda. Mario Sabán lo ¿Cómo lo diferencia ¿Qué dice? que
el Génesis Sí. es más bien para todo el mundo, para las naciones en Que es general. la creación, Y fue la de, creación. y después de Ah, ahí, mismo. entonces de Éxodo en adelante, Sí. es para, Vino para el después, pueblo. claro. Está bien, pero no está. Pero es palabra de Dios. Nada que ver. Es palabra de Dios que en esos 5 libros quiere enfocar algo Ulay más universal y algo más Israel. Está bien la respuesta esa, pero no es la respuesta a la crítica bíblica. La respuesta a la crítica bíblica es que no lo escribió Dios. ¿Entendés? Lo escribió el hombre. Es que lo escribió el hombre y en distintas épocas. Claro. Tontísima la respuesta. ¿Está bien? Vamos a la segunda hoja. En verdad la Torah no la escribió Moshe, Es la palabra de Dios. pero la palabra de Dios la Escribida escribió Moshe. Moshe. Sí, es verdad. Está bien, pero O sea, la Moshe- escribió un hombre con la palabra de Dios. Exacto, sí, es verdad, porque no la escribió Dios. Dios se la dictó a Moshe y Por Moshe la eso, escribió. pero la palabra eso de- significa palabra de Dios. Es palabra de Dios llegada en profecía por Moshe Rabenu, exacto. Pero no hay Moshe en eso, es la palabra de Dios. Ah, le di la misma, me Es lo confundí. mismo por No, ambos no, lados. no. Con respecto a... Uy, siempre hago esos errores. ¿Sabes? Sí. Bueno, ahora vamos a ver, ahora voy a buscar la original. Primero quiero ver que este esté bien. Dicen, Con para respecto a la facilitarnos, de diferencia cualquier de- lado pueden ver. Dice los dos lados la misma. Sí. A ver. Segundo. Ah. Ahora. Ahora. Sí, sí, sí. Esta es una. A ver. Ahora, ¿cómo sé dónde está la original? Eso por. Esta es una. Esta es otra. Ahora, a ver si entra bien. Esto lo voy a poner acá. Esto lo voy a poner. Sigo. Con respecto. Bien. Con respecto a la diferencia lingüística. ¿Está bien? Por ejemplo, con el nombre de Dios, que se lo utiliza en cada párrafo, esto no necesariamente hace alusión a que fueron escritos por distintos autores. Primero les pregunto si están de acuerdo. Si yo tengo el nombre, en un párrafo dice el nombre él, en otro dice Elohim y el otro Shema Vaya. El nombre, ¿está bien? ¿Eso significa que son distintos autores que le dieron a Dios otro nombre? ¿No? No. Son los nombres. Pues. Eso sí. Que esos nombres de Dios representan A Dios mismo. a Dios mismo en diferentes. Aspecto. Exactamente. Es una pregunta, es una respuesta mucho más profunda. ¿Qué me decís que fue escrita por otros hombres? Cualquier cosa es lo que me decís. ¿Está bien? Miren el ejemplo que trae. Y que fueron escritos por distintos autores y que los compositores de la Torah juntaron todas estas versiones y las pusieron todas unidas. Tonto. Para responder a este punto, en Estados Unidos, un profesor universitario que daba cátedra a alumnos de la Universidad de Harvard les entregó un recorte de un artículo del diario New York Times que hablaba del presidente Obama. En ese artículo, algunas veces se referían a Obama como presidente Obama, otras solo como Obama, otra Barack Obama y otras veces señor presidente. En el título se referían a él como presidente de los Estados Unidos de América. La tarea era subrayar cada vez que se referían al presidente. Una vez hecho esto, le dijo que su conclusión era que este artículo fue escrito por varios periodistas y que cada uno utilizaba una manera específica para referirse al presidente. Está aquel periodista que se dirigía a Obama como señor presidente, otro lo hacía como Barack Obama, etc. La editorial decidió unir todas estas notas y hacer un solo artículo. Es ridículo lo que dije, ¿no? Es lo que mostró. Obviamente los alumnos se echaron a reír y consideraron esta idea como ridícula. El profesor continuó su clase diciendo: muy bien, ahora que les quedó en claro esto, verán que no vale la pena que dediquemos nuestra atención a contestar los argumentos de aquellos que sostienen que la Biblia tiene distintos autores, por el hecho de que se refieren a Dios con distintos pronombres o nombres de Dios. Acto seguido, se dedicó a demostrar que los nombres de Dios que se utilizan en cada contexto tienen que ver con cierto atributo de Dios. Digamos, el capítulo 1 aparece solamente Elohim. O sea que lo hizo a propósito. Claro, o sea, la Torá lo hizo a propósito porque te quiere enseñar cierto aspecto de cómo Dios dirige el mundo. Entonces, en vez de dar esa teoría ridícula, ¿por qué no profundizás? Pero es gravísimo que esto lo que enseñan en la universidad. No, dije, cuando enseñan Crítica. la Torá en la universidad, lo enseñan con comentarios de crítica bíblica. Es ridículo, ¿no? Siendo que tenés comentarios tan grandes y tan gigantescos como el Rashi, como el de Rambam,
Si vos me decís que quieren ser objetivos y primero enseñan ellos y después dicen, pero yo tengo un cuestionamiento, por lo menos es más objetivo. Pero que no enseñes lo verdadero y que enseñes solamente eso. Y en la Universidad de Harvard, ¿cómo va a ser? De Oxford también. No lo podía creer cuando digo. Acto seguido se dedicó a demostrar que los nombres de Dios que se utilizan en cada contexto tienen que ver con cierto atributo de Dios, que ese nombre hace alusión y tiene que ver con los sucesos que está relatando. Todos estos puntos ya fueron descartados y desplazados. Ante todos los expertos en lenguaje, todos los expertos en lenguaje dicen que se trata del mismo estilo lingüístico. ¿Qué me dice con esto? ¿Eso también tira abajo a la crítica bíblica? La crítica bíblica dice que son distintas épocas. Y todos los expertos, ¿qué son los expertos lingüísticos? Que entienden el idioma, la forma de habla y las palabras que fueron utilizadas en distintas épocas. Todos dicen que toda la Torá tiene el mismo estilo. Y se mantiene las mismas explicaciones de las palabras. Entonces no son distintas épocas. Porque después de 700 años, ¿qué pasa con el desarrollo del idioma? Ya, eso es diferente. Por ejemplo, ¿vieron que el hebreo de la Torá a veces no es el mismo hebreo de la Gemara o de la Mishnah? En la Mishnah tenés palabras nuevas. ¿Por qué? Porque la Mishnah se escribió 1500 años después. Entonces ya tenés palabras nuevas. ¿Entienden? ¿Le doy un ejemplo? Un ejemplo. ¿Qué significa Olam en la Torá? Pero en el Pshat, en el Humash. Mundo. No, eso es del hebreo moderno. Ah. Olam en la Torá siempre significa para siempre. Leolam. Ah, bien. Nunca significa mundo, nunca significa espacio. Siempre el Olam es para siempre. Pero hoy en día en hebreo Olam es mundo. Ah, bueno, ¿qué pasó con el tiempo? Con el desarrollo del idioma, palabras fueron tomando otras excepciones. Pero en el Tanaj siempre Olam es la misma pirush. ¿Y cómo se dice para siempre en hebreo? No, y ya en la época de Rambam o ya en la época de Ramjal, ya la palabra Olam significaba mundo. Pero Pshat, ¿qué? ¿Cómo se dice para siempre en hebreo moderno? ¿Leolam también? No, sí, también utiliza el Leolam, Tamid. Tamid. Tamid, sí. Nitzhi, eterno. ¿Entienden? Lo que echa por tierra la idea de que eran totalmente distintos y era lo que llevaba a concluir que fueron escritos por distintas personas y sabios. Hoy en día todos concuerdan con que el idioma utilizado por la Torá es muy antiguo. Y no, porque ellos decían que eso vino después. O sea, muy antiguo, pero dicen de una época... No. Otro punto que vale la pena resaltar, a ver si están de acuerdo, es que todas las conclusiones a las que arriban están basadas en especulaciones. ¿Y qué tiene de malo basar algo en especulación? Vos tenés que traer pruebas de lo que decís. La gente escucha, lo dice la crítica bíblica, como es santo, Kadosh, ¿viste? Como que lo dijo la palabra científica máxima, ¿no? Todo lo que dicen, nada tienen pruebas. No, de verdad, no tienen pruebas. Especulativo. No están basadas en pruebas reales o arqueológicas. Nunca tienen ningún efecto, ninguna prueba arqueológica. Pues hasta ahora, todos los descubrimientos arqueológicos nos han demostrado la veracidad de los escritos de Torá. Esto también es importantísimo, me parece, ¿no? Sí. ¿Saben que todo lugar que el Tanaj dice que en ese lugar existe una ciudad? Siempre, estoy hablando de Israel, ¿no? Se excava y siempre se encuentra. No hay contra, es a favor. Las pruebas arqueológicas son a favor de la Torá. Del Tanaj, de la Biblia. Por eso a veces hacer paseos en Israel que van mostrando todo lo que dice el Tanaj es lindo. Porque es como un paseo. En mi época había uno que se llamaba, cuando éramos hace 20, 25 años, se llamaba Mahané Tanaj. Campamento a los ojos del Tanaj. Lindo. Y los llevaban a todos los lugares, les enseñaban algo del Tanaj y después los llevaban al lugar. ¿Y dónde pasó? ¿No? Ver los papiros que se encontraron en Egipto que hablan acerca de las plagas. Hay papiros que hablan acerca de las plagas. Les dije varias veces la película de Discovery Channel, Código del Éxodo. Sí. Te muestra los papiros que hablan acerca de las plagas. Las tumbas que tienen escrito acerca del Mar Rojo. Las excavaciones arqueológicas contemporáneas de los últimos 200 años no hacen más que demostrar que todo lo relatado en la Biblia es verdadero. Ahora yo les pregunto a ustedes. Ellos dicen, encontramos otros textos de otros pueblos que también hablan del Gan Eden. Encontramos otros textos de otros pueblos que también hablan del diluvio. Entonces la Torá no es verdad. ¿La conclusión fue lógica? No. Si vos encontrás otro texto en otro pueblo, en otra cultura que habla de el Gan Eden, ¿qué dice eso?
Que lo- Que lo ¿Eso tomó de contradice la Torá. Torá? No, para nada. Eso dice Al que... contrario. Lo ¿Ves? tomó de la Torá. Pará, primero, ¿ves que lo que dice la Torá también es real? Por eso esa idea la tienen otras culturas también. Porque No. es un Dios. Está Claro. realizando lo que Co- dice Pará, la- ¿cómo otra cultura me habla del diluvio? Porque había gente que vivió el diluvio y describió, está viendo un diluvio. Entonces, ¿qué decir? Entonces lo digo, al contrario, eso prueba que la Torá es verdad. No que la Torá es mentira. ¿Entienden? Claro. Claro, Ulay, él para contestar esto va a tener que decir, no, porque eso es más antiguo. ¿De dónde sacaste que eso es más antiguo? ¿Qué prueba tenés? No tenés ninguna prueba. Agarró una Ya silla, lo- agarró una silla de... Una hechiza del otro lado. ¿Se entendió? Otro joven que viene especialmente desde la viva a estudiar con nosotros. Guau. ¿Tienen desde la perspectiva? Sí. Desde la perspectiva judía, la Torá toda es verdadera. A ver, esto es otro punto. Por lo tanto, desde el momento que podemos demostrar que la Torá es verídica y de origen divino, entonces todo lo demás cae. No hace falta que le demos una respuesta específica a cada tema. Ahora voy pregunto metodológica, el método. Eso tiene muchas preguntas, ¿no? Si yo te demuestro que la Torá es divina, y si lo demostramos, ¿tengo que contestar cada pregunta o no? Sí. Sí. ¿Sí? No, Si yo te demuestro que no, si yo te demostré que la Torá es la palabra de Dios. No. Ahora, las preguntas pueden ser buenas, pero no estoy obligado a contestarte todas las preguntas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Porque la ya te Torá demostré que la sí Torá es se divina. da- Estoy apostando que te demostré que la Torá es divina. ¿Está claro? Si no te demostré que la Torá es divina, no. Pero, entonces hay dos maneras de contestar a estos grupos. O te doy una clase que te demuestro que la Torá es divina. Ya está, te tira abajo. De momento. O te contesto cada pregunta. ¿Entendieron? Pero también puedo optar por demostrar que la Torá es Binayamay, y del momento que ya sé, y no tengo ninguna duda, que la palabra de la Torá es de Dios, Todo bien. ahora buenas preguntas son las tuyas, pero eso no me tira abajo lo mío, porque yo ya te demostré. Mm. ¿Entendieron lo que Sí. quiero decir? ¿Qué? Por ejemplo, los seminarios, ¿por qué optan normalmente? En los seminarios de fin de semana que van gente alejada. ¿De qué se dan muchas clases? ¿Saben qué estilo de clases hay? De los códigos, que la Torá es divina, que el objetivo de la vida, el sentido de la vida, profecías que se cumplieron. Son todas clases que muestran la veracidad de la Torá. No entramos no se entra en detalles. ¿Está bien? Entonces también, y después, bueno, si demostraste que está bien. Pero también está que le conteste pregunta por pregunta, pero me parece primero demostrar que la Torá es divina es mejor. ¿Entendieron? Pero sin embargo las preguntas son buenas, entonces... Pero también entre los no judíos, Sí. lo que estudian es siempre el griego. Por nada del mundo enseñan el hebreo. Lo que enseñan es griego. Y ya O sea, es una- estudian- es una tergiversación completa. Estudian el Pentateuco, o sea, el Humash, la Torá, a partir de la traducción griega, Griega Que que- está mal. que no está bien. Claro. Ah, claro, esto es Sí, diferente, no es empezamos. igual. Y las traducciones a la cristianas verdadera. también la hicieron del griego. Porque la ¿Sí? tradujeron Ya está. diferente. Entonces ya pasó toda una tamiza, ya Exacto. pasó una cosa que nada que ver. Entonces, claro, si estudiarían de verdad, tendrían que decir, bueno, primero tengo que conocer el hebreo original, y según el hebreo original ahí estudiar, profundizar. Claro. Perfecto, la acotación. El hecho que existan otros legados antiguos, ¿le puedes dar una hojita? Espera. El último. El hecho que existan otros legados antiguos que relatan acerca del diluvio o del Gan Eden no contradicen la teoría de la Torá. Al contrario, la fortalecen. ¿Entendés lo que dijimos recién, no? Vemos claramente cómo fuentes no judías fortalecen lo dicho por el judaísmo. ¿Es otra hoja? Espero que esté bien ordenado. Creo que sí, nada más me confundí. Que la hice de los dos lados. Ahí va. A ver, para, te doy a vos. Una para cada uno. Bueno, tienen una donde dice el código de Hammurabi. ¿Se acuerdan? La pregunta fue ¿cómo puede ser que encontré un código de Hammurabi que tiene leyes parecidas a los 10 mandamientos? Ah, a lo mejor los 10 mandamientos los sacaron de ahí. Esta es la pregunta de ellos. Le contestamos. ¿Tienen código de Hammurabi? Sí. ¿Qué te falta? Nada. El código de Hammurabi. ¿Tienen? Sí. El código de Hammurabi
por ejemplo, es muy similar a ciertas leyes de la Torá. Podemos explicar que se trata de Yitro, una vez lo dimos, ¿se acuerdan? Miren, Yitro, el suegro de Moshe, que luego de haber estado en el desierto con el pueblo de Israel, decidió luego volver a su pueblo. Probablemente al regresar les enseñó a ellos estas normas y leyes justas para una buena sociedad, ¿no? Si él estuvo en los 10 mandamientos, seguro habrá querido enseñarle a Midian, a todo su pueblo, los 10 mandamientos. Y por eso el código de Hammurabi es muy parecido a los 10 mandamientos. ¿Pero qué tiene que ver el código de Hammurabi con Yitro? Acá va, miren. Es interesante notar que en árabe, Hamu quiere decir suegro. Y Rabbi quiere decir rabino. Entonces, Hammurabi, El suegro el suegro del rabino. Está buenísimo. El texto de este código es contemporáneo a su época. Y la verdad, cuando es que ellos a veces dicen, no, pero nosotros... ¿Cómo pueden calcular exacto cuándo es? 100 años más, 100 años menos, no pueden calcular. Aparentemente el código de Hammurabi es contemporáneo a los 10 mandamientos, por eso, porque lo habrá sacado de ahí. Está buena la respuesta. Con respecto al Sefer Torah, que se encontró en la época del rey Yoshiao. ¿Se acuerdan de la pregunta? Todos se asombraron. ¡Uy, encontramos un Sefer Torah! ¿Cómo se asombraron? ¿No había Sefer Torah? Ahí va. Y que todos se asombraron, en realidad no se trataba de un Sefer Torah común, pues si así fuera, nadie se hubiera asombrado. El tema es que se encontró el Sefer Torah que fue escrito por el mismísimo Moshe Rabenu. ¿Entendieron por qué se asombraron? Es que encontró un Sefer Torah de los que escribió Moshe. Guau. Obvio que la Torah estaba en esa época, pero encontrar el texto de puño y letra de Moshe, wow. Sí. Moshe Rabenu, antes de morir, la Torah nos relata que él mismo escribió 13 copias de la Torah y le entregó una a cada tribu y una la colocó junto al arca de la alianza. ¿Está bien? Entonces cuando vienen a Rey Shaul y se emocionan, ¿por qué se emocionan? Porque encuentran unos de esos Sefer Torah. Bueno. ¿Entienden? ¿Qué dijo la crítica bíblica? Encontramos Sefer Torah. Entonces en ese mundo, entonces nadie conocía la Torah. Entonces ¿de qué me dicen que la tradición oral se mantuvo? No se mantuvo nada si nadie sabía que la Torah existía. Esa es la respuesta tonta de ellos. Yo le respondo, no. La pregunta era muy buena, pero lo que encontraron fue un Sefer Torah de Moshe. Pero la Torah siempre existía. La Torah oral nunca se perdió. Siempre hubo una tradición de sabios de Israel. Y Moshe Rabenu, Rambam, en su introducción, se encarga de decirte exactamente cómo pasó desde Moshe Rabenu hasta que fue escrita la Mishnah. Que nunca hubo una generación que se perdió. ¿Cómo fue pasando? Y te dice toda la genealogía. Con respecto a aquellos textos que en un principio los sabios habían pensado que no incluirlos en la Biblia. ¿Por qué pensaron en no incluir Yehezkel? ¿O por qué pensaron no incluir Shira Shirim? A ver, díganme ustedes, ¿por qué pensaron no incluir Shira Shirim en el Tanaj? Porque si uno lee literal Shira Shirim, ¿de qué trata? Un amor. De un amor, de un hombre a una mujer. ¿No? Si yo no explico que esto representa a Dios y esto representa a Israel, es una novela de amor. Que la describe, ¿no? Entonces dijeron Shira Shirim, como que no querían que entre en la Biblia. Pero después los jajamim me explicaron que todos esos pesukim de Shira Shirim eran metafóricos del amor de Dios a Israel. Y entró en la Biblia, y sí, está bien. Con respecto a aquellos textos que en un principio los sabios habían pensado en no incluirlos en la Biblia, y luego surgió alguien y se lo explicó, y por eso fueron incluidos, eso no quiere decir que no eran de origen divino. ¿Qué quiso decir la crítica bíblica? ¿Ves? No son de Dios. No, sino que al principio no eran fáciles de entender los versículos, y por eso los sabios evitaban que sean leídos para el público en general. ¿Entendieron por qué tenían miedo que esté dentro del Tanaj? Porque el público en general se iba a confundir y que se confunda. Una vez que pudieron ser explicados de forma fácil para el público, entonces se permitió que sean leídos públicamente y por eso se canonizó en el Tanaj. ¿Entendieron? Pero esa es la respuesta profunda, no lo que dijeron ellos. Ellos sostienen que la parte más antigua de la Torá es aquella que tiene que ver con la fe y los mensajes de amor y moral de la Torá. Luego la parte más técnica y de preceptos específicos sobre los demás temas fue escrita posteriormente. Por lo tanto, no tendría que haber demasiado problema en descartar estos rituales que fueron posteriores. Miren ¿entendieron lo que dicen? La primera parte de la Torá es de Muná, como dijiste vos, Bereshit. Es de Muná en Dios. Pero después, al final es muy técnico, hay más mitzvot. Entonces ellos ¿qué dicen? ¿Cuál es el más verdadero?
el primero. Claro. Pero ustedes ven acá un interés cristiano. Hay un interés cristiano de sacar la veracidad de las misbot. Porque los cristianos, ¿qué dicen? Que no hace falta hacer misbot. Recordemos que el cristianismo se basa en la fe y el amor y anula el respeto de los preceptos. Por lo tanto, sostener esta teoría es muy benigna y útil para su doctrina. O sea que es un interés, no es verdad lo que están diciendo. Pero hay un punto muy A ver. importante, A ver. que el Bereshit te habla de un Abraham que conoció a Dios, Sí. que Dios tenía amistad con él, Sí. y sin embargo el hombre no tenía circuncisión todavía. Sí, entonces, Entonces, el pueblo cristiano dice, no nos hace falta, basado en eso, no nos hace falta circuncisión. Ya Pablo dijo que tiene que ser la circuncisión del alma. ¿y cómo No explica, en la y cómo carne. explica la circuncisión que se hace Abraham vino en su carne? Bueno, pero Que comienza la como Torah. Abraham. Ah, que ya había una Exacto, relación con, sin la sin, con circuncisión. todos, todo lo que Dios tuvo relación con ellos antes Sí. de Abraham, y con Abraham en un principio. Todavía no tenía Brit Milá. No tenían Y el pero Brit después Milá. dio la orden. Ah, Y es la después, orden para exacto. Israel. El- Bueno, es la verdad, la orden para Israel, no para Sí, pero entonces se omite esa parte de que hay una Pero ya orden ellos y- dicen y que se si excusan de Abraham que- pudo estar cerca de Dios sin un sí, Brit sí, Milá, pues es entonces verdad. nosotros podemos hacerlo con la circuncisión pero eso es anular. Bueno, pero el judaísmo está en contra. El judaísmo, Dios nos da la misbot y nos da la misma de Brit Milá. Claro. Sí, está bien. Abajo tenemos una tabla, presta atención, de cómo es posible. ¿Cuál era la otra parte? ¿Cómo puede ser de 70 personas se convierten en 3 millones? Entonces uno dice, imposible. No es imposible. Vamos a ver la tabla. ¿Cómo es posible en forma natural que de un grupo de 70 personas que llegaron a Egipto, pocas generaciones después se hayan transformado en un pueblo de varios millones de personas? Igual es difícil ver la tablita, pero aproximada la veo, ¿eh? Tenés 70 personas que llegan al principio, ¿no? ¿Está bien? Digamos que tenés, igual ahí ella eran 70 hombres. Pero digamos que tendrías parejas, serían 35 y 35. Digamos que cada pareja, vamos generaciones de 20 años, tienen 6 hijos. 6 hijos. Aumentan. Pero 6. claro. Dije algo. No dije que tienen 6 hijos cada vez que tienen un parto. No dije No. eso, que eso ya wow. Digo, en total esa familia tuvo 6 hijos. No es algo difícil, ¿no? No dije nada súper. Ahorita yo estaba hablando con él de un vecino mío que tiene 6 hijos. ¿Está bien? Pero miren, en 20 años ya tenés 228 personas aproximadamente, 250. En 40 años tenés 570. ¿Está bien? En 60 tenés 1425. En 100 años tenés 8000. Claro, al principio es un número pequeño, pero cada vez se va multiplicando. Al otro lado, ya llego. A los 200 años ya tengo 800.000. A los 220 ya tengo 2 millones. Ahí está. Y no hice ningún invento, ¿eh? ¿Cuál fue la cuenta aproximada? A una cuenta aproximada de 6 chicos por familia. Normal. Sí. Podría decir, bueno, normal. pero no se puede morir alguien. Está bien. Digamos que tuvieron 7, 8 se morían. O digamos que tienen 6, pero Dios los protege que no se mueran. ¿Está bien? Pero no dije algo wow. 6. ¿Qué? ¿De 70 llegás a 3 millones? Sí. ¿Y por qué dijiste que no? Porque yo no lo puedo. Ah, ¿por qué no hiciste la cuenta? Hacer la cuenta primero. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea que no es imposible. Claro. Acá te hace en ejemplo, en 220 años te llega a un 3.531.000. Si tenés total de varones 1.700.000, total de mujeres, niños menor de 20, ¿está bien? Tenés 753.000, niñas menor de 20, otros 700, hombres mayor de 60, otros 200, mujeres mayor de 60, otros 200, entre 20 y 60, 603.000. Perfecto, la cuenta. ¿Entra bien? Bueno, hay que hacerla la cuenta, ¿no? 600.000. Yo le mostré rápidamente. Justamente serían 600.000. Claro, 660.000. Hombre nada más. ¿Y quieren otra extraordinaria? Todo lo demás, Que también cuando se fundó el Estado de Israel, 600.000. 600.000 judíos. Igual que cuando salimos de Israel. Increíble, ¿no? Como que volver a la tierra de Israel. Y ahora hay 8. Y hay otro pasuk más que quería decirles, que lo dije esta semana, ¿lo escucharon o no? ¿Cuál? Bueno, esperen, ahora se los digo. Bueno, se los voy a decir. Ahora viene la guerra de los 6 días, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que vimos en qué año se fue la independencia? En el año 1948. ¿Qué año es en hebreo? 5.708.
Y el 5700, y buscamos el Pasuk de la Torá 5708. Ah, sí, ya. Y el Pasuk 5708 de la Torá dice, y los traeré a la tierra de Israel. Es fabuloso. El Pasuk 5708, que es el año que volvimos a Israel. Es como que está profetizado. Entonces, siguiendo este criterio, dije, bueno, ¿qué pasó 19 años después? La guerra de los 6 días. Y el gran milagro, que todos nos atacaron y Dios nos defendió. Y si se habla de una guerra con milagros, es la guerra de los 6 días. Y ahí recuperamos Todo. Jerusalén. ¿En qué año fue? 1967. Pero en hebreo, 5727. Bueno, ¿qué me dice ese número? ¿Qué sería interesante ver ahora? ¿Cuál es el pasuk de la Torá? 5727, ¿entendieron? Porque sería el pasuk cuando... ¿Y qué dice ese pasuk de la Torá? Está hablando de cuando vamos a entrar en Israel. Está hablando de Israel, dice, no tengan miedo. ¿Qué pasó ahí? Que nos atacaron todos los árabes y era un pánico y al final no pasó nada. Y Dios nos protegió, dijo, no tengan miedo porque yo los voy a proteger. Le voy a hacer a ellos como le hice a Og y a Sihón. Y los voy a destruir. Le voy a hacer a ellos como le hice, podemos decir que con los árabes. Sí, no tengan miedo porque los voy a proteger. Y es lo que pasó en la guerra de los 6 días. Nos protegió y destruyó a nuestros enemigos. Y dice eso el pasuk. ¿Entendieron? Fue rápido. El pasuk 5727 de la Torá sería como la profecía de la guerra de los 6 días. Y el pasuk 5708 sería la profecía de la guerra de la independencia. ¿Está bien? El gran milagro era que eran unas tropas enormes las de ellos. Exacto. Y nosotros Éramos teníamos solamente poquitito. los poquitos que estaban, se habían reunido, ¿cómo se Y llamaba? es lo mismo que dice, cuando vamos a entrar en Israel, dice, no tengas miedo, vas a decir que son un pueblo muy numeroso, no te preocupes. Así como yo destruí a Sihón, también voy a destruir a ellos. Lo mismo le hizo. Ahí estaba Gershon Salomón. Bueno. Y Hashem nos protegió y bueno. Sí, todo ¿Está bien? Hay algo más interesante. Bueno, déjame termino esta hoja y digo algo más. En realidad, la aparente contradicción entre el capítulo 1, otra pregunta, ¿no? Ellos decían, ¿por qué el capítulo 1 me habla de que la creación de la mujer, Dios creó al hombre, macho y hembra los creó? Y en el segundo día dice que a la mujer la creó del hombre. Contradicción. Respuesta. En realidad, la aparente contradicción entre el capítulo 1 y el 2, con respecto a la creación del hombre y la mujer, es que en el primer capítulo está relatando en forma general cómo surgieron las cosas. En el capítulo 2 se dedica con más detalles a la creación del ser humano. Entonces nos dice cómo fueron creados al principio y cómo los separó. ¿Entienden? ¿Es una contradicción? En el capítulo 1 habla en general. Pero no me dice específicamente cómo fue. Entonces me dice, ya creó al hombre y la mujer. En el capítulo 2 me dice, ¿y cómo fue? Primero creó al hombre y de ahí sacó a la mujer. ¿Es una contradicción? No. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Son distintas tradiciones diferentes de distintos autores. Yo digo, ¡qué tonto! No, porque puede ser muy intelectual, pero muy tonto. No es muy tonto la respuesta, es tontísima. Es tontísima. Por lo menos decir una respuesta más interesante. Uno de los estilos de la Torá es que primero relata en forma general y luego vuelve al tema en forma más detallada. ¿Está bien? En el Pirkei Avot dice que hubieron 10 cosas que se crearon en día sexto al atardecer. Con este dicho los sabios explican que todos los milagros que ocurrieron... Bueno, dejen que... Vamos a seguirlo después, me quedaría algo más. Pero para que no vamos a llegar a leer todo. Bueno, el final lo vamos a decir la próxima clase. Pero déjenme decir algo más de Yom Ha'atzmaut, ya que quise decir algo. ¿Qué perashá fue cuando fue el día de la independencia? ¿Cuál era la perashá de la semana? El día de la Interesante, ¿no? ¿Este día de independencia? Sí, o sea, en 1948, cuando se declaró la independencia de Israel, el 5 está bien, ¿qué día, qué perashá Ashavua? ¿Cuál era la perashá de esa semana? No sé. Y les digo, era la perashá de Kedoshim. ¿Les dice algo? ¿Habría algo que ver? ¿De qué habla Kedoshim? Kedoshim, del pueblo. No, ¿de qué habla esta perashá de esta semana? Kedoshim. Habla. Les digo, de verdad, tiene un montón de temas, ¿eh? Pero los temas centrales, ¿cuáles son? Del hombre al prójimo hay un montón. Amar al prójimo como a ti mismo, convivencia social. Y de creer en Dios y no hacer idolatría, bien firme. Allá diría, ¿qué es lo primero que tenés que hacer cuando tenés independencia? Bueno, tenés independencia. ¿Qué es lo que haces? Lo primero que hace un país. Tiene independencia. Ahora, primero, ¿qué es lo primero? Una constitución. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, ¿y qué hay en la Constitución? Las leyes principales, deben salir todas las leyes. Bueno, entonces, tenemos la independencia. Y ahora que para allá viene Kedoshim. ¿Y Kedoshim de qué habla? Es como, una vez lo demostramos, es como que abre los 10 mandamientos. Es como que habla de los temas principales. En Parashat Kedoshim tenés todos los temas 10 mandamientos, que sería como la Constitución. Entonces no es casualidad que cayó justo en Parashat Kedoshim. Ahora que tenemos libertad, tenemos las leyes de la Torah. Y lo mismo con Pesach y Shavuot. Pesach es la libertad y Shavuot es la entrega de la Torah. La libertad física y la libertad espiritual. El Estado con un código de leyes. ¿Se entendió? Yupi. Muy bien. Hasta aquí. No sé, si Dios quiere, la próxima lo completamos. Muy bien.